Se va a implementar el método de ingreso de datos hacia la tabla persona. Para ello, en el paquete interfaz servicio, pulsamos un clic y seleccionamos el archivo interfaz persona servicio. Tenemos el método listado. Vamos a agregar un método que permite registrar o actualizar. Generamos el método que es público de tipo void y el nombre del método es guardar. En el paréntesis se va a crear un parámetro de tipo clase persona. Muy bien, ya tenemos la interfaz con el método guardar. En el paquete servicio, en esta parte, en el archivo personaservicio.java, tenemos que implementar el método guardar o agregar el método guardar. Pulsamos clic en el foco y seleccionamos la primera opción, que es agregar métodos no implementados. Pulsamos un clic y tenemos el método guardar. Bien, ahora en este método guardar que se encuentra en la clase persona servicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar el siguiente código. Para ello, dentro del método guardar, digitamos data de tipo interfaz persona, en la cual vamos a utilizar al método save. Seleccionamos la primera opción. Muy bien, ahora utilizamos el parámetro persona. Listo, ya tenemos el método guardar. Data es una instancia de la interfaz persona que extiende de group repository. La interfaz proporciona métodos para interactuar con la base de datos como save. El otro método, por ejemplo, en data tenemos varios, find all by ID, find by ID, notify o notify all. ¿Sí? Existen varios métodos en la cual pues nos permite utilizar los métodos por medio de data. El método save es proporcionado por Spring Data JPA y realiza las siguientes acciones. Verifica si el objeto persona tiene un ID asignado. Si no tiene el ID, crea un nuevo registro en la base de datos. Es decir, va a insertar un registro hacia la tabla persona. Si tiene ID, entonces va a actualizar el registro existente. En otras palabras, va a utilizar el update. En el archivo controlador.java, en el método listar datos, se va a agregar un código para ingresar datos en un formulario de tipo modal. Para ello, vamos a agregar el siguiente código, model.agregar atributo. Entonces aquí el primer parámetro es persona y de tipo clase
persona. Digitamos new y la clase persona. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, es crear un método para el ingreso de los datos. Bien, creamos un método de tipo público, de tipo string, cuyo nombre es registrar datos. El parámetro que va a obtener el método registrar datos es de tipo persona. Creamos el parámetro persona de tipo clase persona. A este método vamos a agregarle una anotación. La anotación es @postmapping. Entre paréntesis vamos a indicar con una oblicua el nombre del método, registrar datos. Se va a importar a la anotación postmapping, lo importamos, y vamos a utilizar el servicio de tipo interfaz persona servicio. Servicio punto y se va a utilizar al método guardar. Y el método guardar utiliza el parámetro persona de tipo clase persona. Luego vamos a redireccionar hacia el método listar datos. Damos un return, entre comillas, vamos a digitar redirect, dos puntos, oblicua, y el método listar datos. Doble clic en el archivo index.html. Dentro de la sección body se agrega un botón. Agregamos la etiqueta button. Se especifica el tipo de botón. También se va a agregar una clase de Bootstrap. Digitamos class, entre comillas, btn, espacio, btn, guión, uses. Esta clase le va a dar un estilo al botón, un estilo con el color verde, y también le vamos a agregar un margen inferior de 16 píxeles. En este caso, digitamos MB-3, que representa un margen inferior de 16 píxeles. Dicho botón va a abrir un formulario de tipo modal, en la cual tenemos que agregar el siguiente código: data-bs-double es igual a modal. Con este código agregado, el botón va a abrir el formulario modal. Luego se agrega un ID que va a vincular hacia el botón, o se va a vincular hacia el botón. Para ello digitamos data-bs-target es igual, y el ID empieza con un numeral, en la cual agregamos el numeral y el nombre del ID que se va a vincular con el botón. Por ejemplo, registro modal. Y el texto del botón es nueva persona.
se graba. Ahora, para visualizar todo esto, vamos a ubicarnos aquí en el panel Book Dashboard, clic derecho, Restart. En el navegador se va a digitar localhost 8080, listar datos, y se muestra el botón Nueva persona, y al hacer clic en dicho botón se muestra el modal. Se agrega una etiqueta div, se adiciona una clase de Bootstrap a dicha etiqueta, que es modal fade. Esta clase permite aplicar un efecto de transición o un efecto de desvanecimiento cuando el modal se abre o se cierra. También se va a agregar a la etiqueta div un ID, que es registro modal. Este identificador se encuentra en la etiqueta button, en la cual en esta parte data-bs-target, aquí tenemos el identificador. Cuando se puso un clic sobre el botón, el ID registro modal se captura hacia la etiqueta div, y la etiqueta div obtiene automáticamente el identificador único registro modal, y se va a abrir el formulario de tipo modal. Ahora aquí vamos a agregar otro código para el div, que es tab index es igual a -1, que permite que el modal sea enfocado por el teclado cuando se abre, mejorando la accesibilidad. Ahora aquí vamos a agregar otro código más, y aquí digitamos área guión, usamos control barra espaciadora, y aquí digitamos LA y seleccionamos área-label left B, enter, y aquí digitamos registro modal label. Esto permite vincular el título del modal con el texto nueva persona. Ahora, para cerrar el modal, vamos a agregar otro código en la etiqueta div, digitando área-control barra espaciadora, y vamos a la opción de oculto, área-oculto, y este es igual a true. Cuando es igual a true, oculta el modal. Cambia a falso cuando abre el modal. Es decir, por primera vez, área-oculto es igual a true. Esto significa que el modal está cerrado, pero cuando cambia a falso, significa que el modal está activo o ha sido abierto. Se agrega otra etiqueta div. En dicha etiqueta div se adiciona una clase de Bootstrap, la clase modal-dialog. Esta clase permite centrar el modal en forma horizontal y vertical, estableciendo un ancho base aproximadamente a 500 píxeles por defecto, y asegurando que el contenido interno se alinee correctamente. Luego vamos a agregar otra clase, modal-lg. Esta clase aumenta el ancho del modal a grande, aproximadamente a 800 píxeles. Dentro de la etiqueta div se agrega otra etiqueta div.
Dicha etiqueta agregada se va a agregar una clase de Bootstrap. Digitamos class igual, entre comillas, y vamos a digitar modal-content. Esta clase de Bootstrap modal-content aplica un borde alrededor del cuadro de diálogo, estableciendo un fondo blanco y añade un padding interno para espaciar adecuadamente los controles que se encuentran en el modal como campo de texto, botones y listas desplegables. Luego agregamos otro div dentro de la sesión div y a este div también vamos a agregar otra clase de Bootstrap. Para ello digitamos class igual modal-header. Esta clase de Bootstrap modal-header define la cabecera del modal, establece un fondo y estilo de textos que diferencian visualmente la cabecera del resto del modal. Dentro del div vamos a agregar un encabezado. Digitamos H5 y vamos a definir un encabezado. Por ejemplo, registrar nueva persona. En la etiqueta H5 vamos a agregar una clase de Bootstrap. Digitamos class igual, entre comillas, modal-title. Esta clase modal-title de Bootstrap ajusta el tamaño, peso, espaciado y alineación del título registrar nueva persona. Y aquí vamos a agregar el ID de la etiqueta. ID es igual a registro modal label. Es un identificador vinculado a quien a área-label left b. Entonces aquí lo tenemos, aquí en esta parte. Aquí está área-label left b. Entonces este es un identificador registro modal label que se va a vincular con el encabezado. Justamente aquí, ID es igual a registro modal label. Se va a agregar otro botón con la etiqueta botón. Y en dicho botón vamos a definir el tipo de botón. Type es igual a botón. Hay tres opciones, botón, reset y submit. En este caso es botón. Luego a ese botón vamos a agregar una clase de esta manera. Class es igual btn-close. Esta clase permite agregar el botón de cierre. Todas las ventanas tienen el botón minimizar, maximizar y cerrar. Justamente el btn-close, utilizando la clase btn-close, permite agregar el icono de cerrar o la X para cerrar el modal. Ahora vamos a agregar otro código. Data-bs-dismiss. Igual modal. Con esta clase data-bs-dismiss igual modal, cierra el modal al hacer clic
sobre la X. Ahora vamos a agregar otro atributo que es área guión label es igual a close. Y esto describe el botón como cerrar. Se agrega otra etiqueta div, se adiciona a la etiqueta div una clase modal-body. Esta clase define el cuerpo del modal aplicando un padding interno de 16 píxeles para separar el contenido y sirviendo como contenedor principal para elementos como un formulario o un texto. Dentro de esta etiqueta vamos a agregar un formulario. Agregamos la etiqueta for. Esta etiqueta for o el formulario va a tener una acción. La acción es registrar datos. En el controlador tenemos el método registrar datos y tenemos que utilizar la anotación. Entonces, la acción va a utilizar la anotación @postmapping y el nombre del método registrar datos. Entonces, aquí en la etiqueta for digitamos th:\action igual comillas, luego el arroba y las llaves, una oblicua y ahí digitamos registrar datos. Bien, ahora falta el objeto. El objeto justamente es por el parámetro persona de tipo clase persona. Entonces aquí vamos a pulsar barra paseadora th:\object es igual comillas, el signo de dólar, las llaves y persona. Persona, esta parte, recuerden bien que viene de este parámetro y persona representa una instancia de una clase persona que contiene los valores de los campos de formulario, facilitando la validación y el procesamiento en el backend. Bien, ahora tenemos que agregar el método POST. Recuerda que el método POST es para el ingreso o el envío de los datos hacia el servidor. Método, a ver aquí, igual, muy bien, el método. Hay dos tipos de métodos, el GET y el POST. Para recibir es el GET y para enviar es el POST. En este caso es para enviar datos hacia el servidor. Utilizamos el método POST. Bien, entonces este método POST indica que los datos se enviarán al servidor de forma segura, no son visibles en la URL. Mediante el método POST adecuado, se puede ingresar o actualizar los datos. Bien, ahora vamos a ver la parte de la validación del formulario. Para ello, agregamos una clase Nix-validación. Bien, esta clase Nix-validation habilita la validación de formulario en el cliente basada en HTML5 y JavaScript. Permite verificar que los campos obligatorios con require estén llenos antes de enviar el formulario, mostrando mensaje de error si es necesario. Es decir, todos los elementos del formulario deben estar llenos de datos para recién enviar al servidor. Luego aquí digitamos
no validate. El no validate desactiva la validación del navegador usando la personalizada de Bootstrap. En el formulario se inserta una nueva fila, se agrega la etiqueta div. Dentro de la etiqueta div se agrega una clase row que permite generar una nueva fila. Dentro de la etiqueta div vamos a insertar otra etiqueta div y se agrega una clase, la clase call-md-4. Dicha clase crea una columna que ocupa 4 de 12 unidades en pantallas medianas. Si son pequeñas, lo va a organizar en forma vertical. Se agrega otra clase mb-3. Esta clase añade un margen inferior de 16 píxeles para separar la columna de los elementos siguientes. Dentro de la etiqueta div se agrega una etiqueta label en la cual el texto de dicho label es apellido paterno. En la etiqueta label se va a agregar el for es igual a paterno. Luego la clase for-label. Bien, para esto el for igual paterno indica que esta etiqueta estará asociada con un input, es decir, con el ID del input que es paterno. Y la clase for-label es una clase Bootstrap que diseña la etiqueta con un tamaño y peso de fuente adecuado, alineando con el diseño del formulario. Luego vamos a insertar la etiqueta input. Para ello, nos ubicamos en la siguiente fila e insertamos input. Vamos a definir el tipo de entrada. Digitamos type, entre comillas, y digitamos text o seleccionamos text. Bien, entonces vamos a agregar lo siguiente, una clase. Una clase es igual a for-control. Esta clase es una clase Bootstrap que diseña el campo de entrada con un borde, un fondo blanco, un padding interno y un diseño responsivo. Ahora aquí vamos a indicar justamente el ID del input que está asociado con el label y justamente con el for. Aquí digitamos ID es igual a paterno. Entonces este for igual paterno del label está asociado con el ID del input. Ahora tenemos que enlazar, ¿sí? Tenemos que enlazar con el atributo paterno. ¿Y cómo lo enlazamos? De esta manera. Digitamos th, dos puntos, fill, que es un campo, es igual, entre comillas, asterisco, llaves, y dentro de las llaves, el atributo paterno. Este atributo paterno pertenece a la entidad persona. Y luego aquí tenemos que indicar que tiene que ser el ingreso obligatorio. Para eso digitamos required. Seleccionamos todo el contenido de esta etiqueta div que contiene el label y el input y lo copiamos. Luego, después de esta etiqueta de cierre del div, lo pegamos. Vamos a cambiar el for del label, en este caso materno, y la etiqueta apellido materno. También vamos a cambiar el ID del input, en vez de paterno, materno,
y el campo que viene a ser el atributo, que es materno. Vamos a seleccionar también otra vuelta. Este bloque del div lo copiamos y luego debajo de la etiqueta de cierre lo pegamos. En este caso es nombres. Aquí en el for vamos a cambiar M materno, digitamos nombres. En el texto de label es nombres. Vamos a cambiarlo por nombres. En el ID también cambiamos materno por nombres. Y obviamente aquí tenemos que indicar el atributo. El atributo es nombres. Bien, vamos a ver cómo está quedando el diseño. En esta parte, en el panel Book Dashboard, en Club Sprint 01, clic derecho, Restart. Vamos a esperar que termine para ejecutarlo. Muy bien, ahora sí, digitamos localhost 8080, listar datos, clic en nueva persona y aquí aparece apellido materno y nombres. Se genera una nueva fila, nos ubicamos en el div de cierre y aquí vamos a insertar otro div y tenemos que agregar la clase row para generar una segunda fila. Bien, ahora ya tenemos la segunda fila y lo que corresponde es de acuerdo a la estructura del modelo. Tenemos paterno, materno, nombres y nos falta, en este caso, edad. Entonces, vamos a copiar todo lo referente a lo que es nombres, toda esta sección del div, lo copiamos y dentro de este div que genera con la clase row, genera una segunda fila. Aquí lo vamos a pegar. Bien, ahora en el for es edad. En el for es edad. Y en la etiqueta también edad. En el tipo, ahí sí vamos a cambiarlo por number. Seleccionamos number. Luego también en el ID lo cambiamos por edad. El atributo es edad. Entonces aquí también vamos a cambiarlo en el campo. Aquí digitamos edad. Listo, ya tenemos para la edad. Ahora vamos a utilizar un combo box para el sexo, que pueda seleccionar masculino o femenino. Bien, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar todo esto que está aquí, lo copiamos y lo pegamos. Vamos a borrar el input, ¿sí? En este caso el input lo seleccionamos y lo vamos a suprimir. Aquí, en este caso es el sexo, ¿sí? Aquí está el sexo. Muy bien, entonces cambiamos edad por sexo. Y aquí también digitamos sexo.
pero en este caso va a ser un combo box, ¿no? O un cuadro combinado. Para ello, vamos a agregar la etiqueta select, para permitir que nos visualice las opciones con un menú desplegable. Agregamos una clase en el select, la clase for-select. Esta clase for-select es una clase vuestra que diseña el menú desplegable con un estilo consistente, borde, fondo blanco, utiliza un padding y un diseño responsivo. Le agregamos el ID, que va a estar vinculado con el for de la etiqueta label. Entonces digitamos ID, es igual a sexo. Bien, ahora aquí le agregamos también el campo th, dos puntos, el campo correspondiente, asterisco, las llaves y aquí el atributo sexo. Ahora tiene que ser hay que utilizar require para que la opción se deba seleccionar en forma obligatoria. Require, ya está. Y luego las opciones, ¿sí? Las opciones. Dentro de la etiqueta select, digitamos la etiqueta option. Y bien, vamos a agregar un valor aquí. La primera opción, el value, va a estar vacío. La segunda opción, el value, es masculino. Masculino es el valor. Y luego el texto que se va a visualizar también es masculino. Copiamos y pegamos. El siguiente es femenino. Aquí también el texto es femenino. Bien, ya tenemos, en este caso, masculino y femenino y un valor vacío. Listo. Ahora vamos a visualizar aquí el celular, ¿sí? El celular es string, ¿sí? El celular es string. Entonces vamos a copiar, primero seleccionar, ¿sí? Seleccionar, pero el celular es string. Si es string, podemos seleccionar nombres, porque el tipo de texto, y pegamos debajo de esta etiqueta div. Bueno, esta etiqueta div pertenece, pues, ¿no? En este caso, a sexo, ¿sí? Entonces, aquí lo pegamos. Bien, entonces el atributo es celular, ¿sí? El atributo es celular. A ver, vamos a modificar entonces. Aquí en el for, digitamos o modificamos, mejor dicho, celular. En el label, o sea, en la etiqueta, en otras palabras, también digitamos celular. El input es texto, está bien porque es string. El ID lo modificamos por celular. Y en el campo, el atributo celular. Bien, también va a ser requerido, pero también el celular tiene 9 dígitos. Para ello vamos a digitar más
más len. Y aquí es más len, digitamos 9. Significa que la longitud máxima es 9. Muy bien, entonces vamos a grabar y lo ejecutamos con restar. Bien, ahora sí. Digitamos localhost 8080, listar datos, seleccionamos nueva persona y aquí pues no le da, uno puede digitar o seleccionar y aquí el sexo, ¿no? Masculino o femenino. Le va a generar otra fila. Vamos a ubicarnos en este div de cierre que pertenece a la segunda fila. Agregamos otro div y generamos una nueva fila. Bien, vamos a ubicarnos aquí en persona y lo que nos faltaría es dirección, distrito y correo para la tercera fila. Los tres son de tipo string, dirección, distrito y correo. Bien, entonces aquí lo mismo, copiamos, seleccionamos, clic derecho, copiar y aquí en esta sección del div de la tercera fila pegamos. En el for, aquí cambiamos por dirección. Aquí está dirección. Entonces, aquí cambiamos dirección. También en el label, en el texto del label, digitamos dirección. El tipo de texto, aquí en el ID, también es dirección. Bueno, esto si lo borramos, que va a ser require o requerido, o si no, obligatorio. Aquí también, dirección, dirección, perfecto, listo. Seleccionamos toda la sesión del div, lo copiamos y debajo de este div lo pegamos. Bien, ahora aquí el que sigue, el siguiente atributo es distrito. Bien, entonces vamos a cambiar el for, que es dirección, por distrito. La etiqueta es distrito. El tipo es texto. Está bien ahí. Aquí es distrito. Y el atributo es también distrito. Nos ubicamos aquí y falta correo. Y es el último atributo. Seleccionamos todo lo que es el div, clic derecho, copiar y nos ubicamos debajo de la etiqueta de cierre del div y aquí es correo en el for. Correo. La etiqueta del label es correo. El tipo es texto, está bien. El ID es correo. Y el atributo aquí es correo. Bien, entonces ya hemos terminado la tercera fila. Logramos clic derecho en restar
A ver, vamos a ingresar al navegador y ahí digitamos localhost. Seleccionamos nueva persona y aquí aparece, pues, ¿no? O sea, la tercera fila, ¿no? Dirección, distrito y correo. Se va a insertar un par de botones, uno de grabar y otro de cancelar. Debajo del div de cierre de la tercera fila, agregamos otro div. Dicho div va a tener una clase. Class es igual a text center. Esto permite que los botones estén centrados. Ahora aquí agregamos los botones dentro del div. Digitamos la etiqueta button, le vamos a indicarle el tipo de botón y bueno, en este caso es submit. El submit indica que este botón enviará los datos del formulario hacia el servidor. Bien, ya tenemos el tipo de botón que es submit y le vamos a agregar también una clase Bootstrap, la clase primaria btn espacio btn guión primary. Listo. Entonces, esto permite darle un estilo primario, un fondo azul y un texto blanco al botón. Bien, ahora el texto del botón es guardar. Bien, vamos a visualizar cómo queda el botón. Lo ejecutamos. En el navegador digitamos localhost 2.8080 oblicua listar datos, nueva persona y este es el botón guardar. Seleccionamos el código del botón, lo copiamos y pegamos. Vamos a cambiar el tipo de botón. En este caso no es summit, sino es button. Cuando el tipo de botón es button, solo ejecuta una acción. Luego, en la clase no es primario, sino secundario. Entonces aquí cambiamos por secundario. Esta clase de Bootstrap aplica un estilo secundario, fondo gris y texto blanco. Luego, para cerrar el modal, al pulsar un clic en el botón, aquí vamos a digitar data-bs-dismiss. Esto permite que cierre el modal. Para ello digitamos entre comillas modal. Con esto estamos cerrando el formulario de tipo modal. Y el texto del botón es cancelar. Entonces pulsamos un clic en cancelar y se va a cerrar el formulario modal. Bien, vamos a pulsar un clic aquí en esta parte. Aquí clic derecho, restar. Bien, vamos a activar en este caso el navegador. Digitamos localhost y seleccionamos nueva persona. Si uno selecciona cancelar, cierra el modal o el formulario de tipo modal. Bien, vamos a ingresar los datos, nueva persona, ingresamos un apellido, por ejemplo, Porras Suárez,
Jorge, una edad, 22, masculino, un celular, la dirección, distrito y un correo. Seleccionamos guardar y automáticamente aparece en el listado. Ahora en MySQL, si ejecutamos el select, se visualiza el registro agregado. Si te gustó el video, te suscribes a mi canal. Es un canal de programación, de base de datos, de algoritmos, de Excel, de Python, de MySQL, etcétera. Espero que te suscribas, dale like a los videos y nos vemos en otro video.